El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Viernes, cierre de fin de semana, un tráfico complejo en los alrededores de los estudios centrales de Canal 67, en el Gran San Salvador y en las principales ciudades. Le pedimos que tenga tolerancia, que tenga paciencia, que cedamos el paso para poder llegar a nuestros hogares con toda tranquilidad. A usted que nos va sintonizando a través de sus dispositivos móviles, un fraterno saludo. Esta noche conoceremos la vida y la trayectoria de un periodista, de un comunicador como es Medardo Alfaro, a quien doy la más cordial bienvenida. Usted lo conoce, lo ve en diferentes programas de televisión, tiene su propio programa de informativo, de análisis político, de noticias, un trabajo muy completo y por supuesto que lo ha escuchado en radio, lo ha visto en diferentes noticieros, en toda su trayectoria, y para mí es un privilegio contar con su presencia en esta oportunidad. No, gracias, es un gran gusto y muy contento de estar aquí, licenciado Sosa, y qué bueno que están invertidos los papeles un poquito, ¿verdad? Porque yo siempre le he molestado, pero es un honor de verdad también. Muchas gracias, Medardo, y así nos toca en esta noche. Usted está ahora como entrevistado para poder conversar, para poder platicar de su carrera, de su trayectoria. Es un periodista de mucha trayectoria en nuestro país. Ha estado como pocos en radio, en televisión, en prensa y también desarrollando asesorías en el área de comunicaciones. ¿Dónde nace Medardo Alfaro? ¿Cuál es el origen de Medardo y cómo se desarrolla la niñez de su persona? Ya me había olvidado de contar esa historia, ¿verdad? Pero yo soy de Zacatecoluca. Nací en octubre en 1970 y ¿qué le puedo contar? Es decir, soy de Zacatecoluca, estudié el bachillerato allí, tengo 3 hijos, ya bastante jóvenes, es decir, el mayor tiene 31 años, se va a enojar porque tiene también complexión de joven y siempre quiere que diga que es 25. Luego está Rodrigo, que tiene 27, y la niña Lourdes Graciela, que tiene 23. Entonces ya pasan los años, ya uno va caminando y ya va formalizándose un poco. Medardo, cualquiera pensaría que usted era más fácil que adquiriera una vivienda en San Salvador y se trasladara a la capital por todo el desarrollo de su vida profesional, pero al contrario, usted nació, se desarrolló y ha trabajado y sigue viviendo en Zacatecoluca. ¿Por qué el amor a Zacate? Bueno, sí, hubo una época cuando adquirimos un apartamento con los chicos. Yo vivía aquí, iba a Zacate los fines de semana, pero resulta que ahí apareció esa época que me dio de quererle servir al municipio. Entonces me volví a ir allá. Me volví a fincar allá y la verdad es que siempre me gustó, es decir, a mí me gusta la provincianidad, a mí me gusta la tranquilidad y me adapté a ese trajín. Hoy es mucho más fácil, pero yo nunca lo vi como una dificultad, probablemente porque había una cosa que asociaba muchísimo y era, por ejemplo, los diputados del interior tienen que ser del interior, se supone que tienen que venir a trabajar acá y tienen que ir a hacer territorio en el interior, porque si no hacen territorio en el interior es como que estén perdidos. Entonces yo como que tomaba ese símil
Y a mí me gustaba y me gusta venir a trabajar acá, o ya menos que antes, ¿verdad? Y luego me regresaba. Entonces es una cosa que yo lo veía como muy, muy tranquilo, muy natural. Nunca me pareció una cosa que fuera complicado. Y eso sí, nunca me gustó afincarme totalmente. Ese es como cuando yo antes viajaba más frecuentemente fuera del país, es decir, viajaba yo a la semana, me estaba desesperado. O sea, yo no lograba pasar más tiempo. Medardo, su juventud la desarrolla en Zacatecoluca, Sí. pero también era la época del conflicto armado. ¿Cómo vivió esa etapa usted somos de la generación que nunca hemos estado en paz, siempre hemos estado en diferentes conflictos armados y ahora la violencia de las pandillas? A mí me gusta tratar de ser espontáneo en conversaciones como esta y trato de contar lo que me surge, es decir, porque al final es como hablar de uno. Yo lo que recuerdo, yo tuve una crisis de salud, contaba mi mamá como de 4 años o de 2 años, y de pronto dice que un día me encontró allí en el suelo como niño y tenía los ojos trabados, dice ella, ¿no? Entonces salió conmigo hacia San Salvador, y en aquella época, como hoy, pero en aquella época más afincado, lo que hacía toda la gente del interior del país cuando tenía un niño de dificultad era el Hospital Bloom. Entonces siempre me traía al hospital frecuentemente, cada mes. De hecho, me trajo así por espacio de 10 años, hasta los 10 años, que creo que eran que atendía yo. Inicialmente venía cada semana, luego cuando fue mejorando cada mes, luego cada 6 meses y hasta los 10 años cada año. Pero lo que quiero contar es que creo que entre los 10 años veníamos de San Salvador y estábamos en el hospital y pasaron diciendo cierren el hospital, porque venía una manifestación de los grupos de aquella época. Y era una inmensidad de gente marchando, manchando paredes. Fue la primera vez que yo veía eso, pero yo era un niño, no sabía qué era eso. Pero entonces era lo que mostraba que el país ya entraba en convulsión. Y mi mamá vivía 2 cuadras antes de llegar al cuartel de Zacatecoluca. Entonces sí fue muy difícil, porque cada vez que la guerrilla atacaba Zacatecoluca sufríamos mucho y de hecho teníamos que guarecernos. Y ocurrió una vez que salíamos luego, siempre en esa niñez, salíamos después de los ataques, que es una cosa tristísima, pero así era la niñez y la adolescencia y la juventud, y salíamos como cosa natural a ver los muertos que quedaban del ataque. Pero era una cosa increíble, era una cosa natural. Y horrible, pues, pero cotidiano, digamos, normal. Y allí empecé a entender que Zacatecoluca estaba en una región importante porque estaba cerca de la capital, cerca del aeropuerto. Allí era el destacamento militar número 9, y entonces a mí, más que despertarme cualquier otro tipo de situación, me despertaba curiosidad. Entonces yo empezaba a ver cómo había quedado el muerto, cómo es que habían destruido todo. Entonces yo empezaba a contar historias a mis compañeros, que la cuente, Medardo, cómo fue que estaban. Entonces ahí fue que me di cuenta que empecé a que me gustara esto de la comunicación y el periodismo. En la escuela, ¿usted desarrolló algún tipo de habilidades que los docentes, los maestros veían en usted, como por su tono de voz, maestro de ceremonia, declamar, o en esa faceta usted pasó desapercibido con el talento? No era eso. O sea, evidentemente con el paso de los años desarrollé mejor la idea, pero lo que pasa es que yo había visto es un poco exagerado el símil, ¿verdad? Pero como aquí se trata de hablar ya sin compromisos, yo había visto una película de Ernest Hemingway que a mí me impresionaba mucho, yo en mi juventud y mi niñez. Su vida, sobre todo, porque era un hombre que le gustaba la aventura, la caza, la pesca, las mujeres, pero era un caballero, porque él se enamoraba, se divorciaba y se casaba. De hecho, se casó 4 veces, ¿verdad? Bien. Entonces, formal. Sí, pues sí, ¿verdad? Y de hecho,
a su última esposa, que creo que se llamaba Mary Wells, a ella lo que le encantaba era el caminado de él. Entonces él le decía, o sea, yo solo tengo que caminar para que tú me sigas queriendo. Entonces a mí me encantó ese símil, entonces yo sabía que lo único que tengo era el tono de voz. Entonces ese tono de voz a mí me permitió, sí, participar en los concursos de oratoria. De hecho, en bachillerato ya había una profesora del bachillerato, la señora Hilda, que le mando muchos saludos, era la subdirectora, y yo creo, ya en bachillerato, ella me dio un elogio porque me dijo, usted va a ser el maestro de ceremonia para el día de celebrar a José Simeón Cañas en el parque. Entonces ese fue como mi debut. Ya fuera del bachillerato, había hecho cosas en la escuela básica, ¿verdad? Pero esa es la que me recuerdo ahorita. Entonces, pero la voz, y toda la gente sabe, como todo, se va desarrollando con el paso del tiempo. Uno va aprendiendo a impostar, va aprendiendo a hacer los altos, los bajos, y entonces eso fue lo que me permitió darme cuenta que podía trabajar de esto. Entonces me vine a buscar la oportunidad. De hecho, yo escribí mucho parte de mi vida en un diario en esa edad, y cuando voy a verlo, me acuerdo que yo ponía que yo quería ser locutor, ¿verdad? Y con el agravante, decía yo, algo había escuchado ya de Roque, ¿verdad? De ser locutor de la femenina. En aquella época, no sé si usted recuerda que en FM las dos únicas radios juveniles que estaban eran la femenina y la 1080, y luego salió la ABC. Entonces yo crecí con esas influencias. Entonces, y así empecé a buscar las oportunidades, estoicas, como todo el mundo, tocando la puerta. Entonces, siempre hay una fecha precisa que recuerdo, por ejemplo. Hablando ya del periodismo, ¿cuál es esa primera puerta que usted toca y se le abre? A ver, y lo voy a decir porque a mí siempre me gusta hacer esto, a ver si trato de construir bien los recuerdos. Yo trabajaba en un restaurante, en una cadena de restaurantes que era muy importante en aquella época. De hecho, le mando saludos a Carlos Rodrigo Hillerman. Él era hijo de don Carlos Hillerman, que con Lisandro Pol tenían una cadena de restaurantes que eran Doña Mercedes, La Diligencia y La Ponderosa. Luego ellos eran primos. Luego se separan, don Lisandro va a poner sus restaurantes, que eran los Dallas, y Carlos Hillerman se queda con La Diligencia, Doña Mercedes y Las Carnitas de don Carlos. Y ahí publicaron un anuncio que necesitaban disc-jockey en el restaurante La Diligencia, y el hambre, y la juventud, y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces yo apliqué al anuncio y fui allá a La Diligencia. Y igual uno se sorprende muchísimo. Yo viviendo en provincia, era un restaurante que estaba aquí sobre el Boulevard de los Héroes, muy bonito, se supone que era muy bien. Se supone que era ahí. Ahí era época de aquel Yate, sí, y otros restaurantes muy famosos. Y se supone que ahí iba la aristocracia criolla a almorzar, iban los políticos y todo eso. Entonces Carlos Rodrigo, que era el hijo de don Carlos, tenía el concepto de musicalizar el restaurante. Ahí había un disc-jockey ya, que le mando saludos, se llama William Orellana, y él era el que podía, y él me entrevistó, yo no sabía nada. Pero entonces empecé a trabajar ahí, y llegaban a almorzar los políticos de la época, y llegaban a almorzar los directores de la época. Y entonces ahí llegó una vez a almorzar el director del noticiero del Canal 21, ¿verdad? Se me escapa ahorita, de apellido Escobar. Entonces yo lo atendía, pero entonces yo le decía, mire, ¿usted quiere alguna canción en particular? Y entonces ya le ponía la canción. Entonces descubrí eso. Entonces ahí fue que yo le dije que quería una oportunidad, entonces me dijo, llega al canal. Y entonces empecé a llegar al canal, igual, que es una escuela que yo no la comparto, o sea, yo no estoy de aquellos de que hay que compartir, yo ya no la comparto, yo no hago eso. Y ahí está Telepasacable, ¿verdad? Entonces, Cargador, pues, Marañón, como les dicen. Le juro que en las oportunidades que he logrado dar, no hago eso, porque me parece ortodoxo, me parece ya un poco desfasado eso. La escuela de incluso quedarse a dormir en el piso, en los estudios, porque era del interior del país. Sí, no, pero se supone que tenías que quedarte para hacer méritos.
¿verdad? Y pagué el derecho de piso y así eran todo, ¿verdad? Entonces empecé a hacer de pasacable y obviamente ocurrió una oportunidad allí, quedó una oportunidad para ir a hacer noticias y entonces empecé a hacer reportajes, eso fue en el 21, y ahí fui... ¿Qué año, Medardo? Puchica, no me acuerdo, yo tendría que ser eso 94, 95, por ahí, por esos años. Sí, tenía unos 23, 22 ¿Recuerda años. ese día donde le dicen, Medardo, tenés que ir, tenemos que cubrir, y no había otro? Sí, y lo que pasa es que, no, empiezo a crecer, me va muy bien, construyo la oportunidad, voy mejorando en la entonación, a mí siempre me gustó leer, ¿verdad? Entonces eso me permitía tener una amplia cultura general, yo no sé dónde había escuchado, después me encantó saberlo que yo siempre he dicho que he tenido 3 influencias importantes en mi vida, que es lo que me han hecho, ¿no? Que es la buena literatura, el buen cine y la buena música. A mí eso siempre es decir, yo vivo en eso, ¿verdad? Y después leyendo a mucha gente descubrí que hacían lo mismo. Es más, después trabajé en una agencia de publicidad y el que la dirigía también hacía lo mismo. Pero entonces a mí me gustaba hacer eso, entonces eso me daba como leía, me daba un nivel cultural superior al resto de mis amigos, de mis compañeros, y me hice presentador del 21. De hecho, llegué ahí a presentar noticias con Mónica Ricardes, un saludo a Mónica por si está viendo, que era de las presentadoras más guapas e inteligentes de aquella época. Y para mí era un alto no, porque yo era un bicho y era alguien que yo ya había visto como bicho y ella estaba desarrollado, porque ella empezó en TCS, fue reportera de TCS, presentadora y después presentaba noticias en el 21. Y entonces después yo quise saltar el charco, porque había un símil horrible y era que después otros construyen su propio símil, que el 21 no existía todo esto de la posibilidad de internet y todo eso. Entonces que el 21 era como Dios, existía pero nadie lo veía en aquella época. Y había que ir a TCS, que la que marcaba pauta era TCS. Entonces, estando una vez fui a tocar la puerta de TCS y me entrevistó Julio Rand, que era el director del noticiero, que en paz descanse. Pero como era tan chiquito el medio, el jefe de prensa del 21, mira, después quitan a esta persona y después el jefe de prensa del 21 llega a ser David Marciano Rivas, que a la postre fue secretario de comunicaciones de Mauricio Funes y que tristemente en este momento está procesado, ¿no?, por corrupción. Él era el jefe de prensa, entonces como él llegaba con una nueva visión, yo no hice clic con él, porque él quería llevar a su gente y yo estaba ahí, que son de esas cosas que uno entiende. Entonces me despidió, pero me despidió porque se dio cuenta que yo andaba buscando oportunidad en TCS. He ido a tocar la puerta. Claro, como todo se sabía. Entonces, cuando me despiden, yo me quedo, como dice en buen salvadoreño, sin el plato y sin la sopa, ¿verdad? Y bueno, tenía que ver cómo hacía. Pero en eso, como a los 3 meses, después de haber ido a hacer entrevistas, después de que ya tenía una hoja de vida, después de que ya me habían prestado las cámaras del noticiero, me llama el jefe de prensa que tenía Julio Rand, un saludo, se llama Walter Hernández, y me dice, ahí está ya la plaza, ahí está ya la plaza. Y empecé así en el Canal 6, en el noticiero, y entonces... igual. Reportero. Reportero. Y a mí me encantaba hacer muchísimas cosas. Y estos hábitos o esto que hacía de leer buena literatura, de ver buen cine, de escuchar buena música, a mí me abría muchísimas oportunidades. Entonces, eso me hacía construir las notas distintas, eso me hacía entender todo muy bien. Y en esa época el noticiero se creó una frase que decía el noticiero, más cerca de usted. Entonces la idea era hacer reportajes sobre las necesidades de alguien y entonces yo fui más allá. Hoy ya es una práctica cotidiana y es que si bien yo presentaba la dificultad de la persona, buscaba la manera cómo solucionarle. Entonces empecé a
a contar toda la historia. Entonces empecé a presentar la solución y empecé a construir, a presentar el problema, mejor dicho, y empecé a presentar la solución. Entonces el director del noticiero me empezó a decir, me gusta eso, hacerlo todos los martes. Y yo encantado. Entonces eso me permitió expandirme, pero además me permitió viajar mucho. Yo recuerdo que la mejor época era eso, porque me daban muchas coberturas en Centroamérica, en Estados Unidos, y era una muy buena época y yo aprendía muchísimo y hacía cosas quijotescas, increíbles. Te puedo contar una rapidito antes de irnos a la pausa. TCS designó solo a este servidor para ir a darle cobertura después de los atentados de las Torres Gemelas en Washington, ¿verdad? Y yo entrevisto a Rudolph Giuliani, yo no podía inglés, era el alcalde de Washington. De Nueva York, perdón. Y resulta que la que era canciller le pedí que me tradujera y a ella puse de traductor y yo saqué mi nota. Una cosa increíble. Bueno, amigos televidentes y cibernautas, estamos conociendo la vida, la trayectoria de Medardo Alfaro. Sin duda nos deja muchas enseñanzas y es que debemos invertir en nuestra preparación, en nuestra mente, en el conocimiento, en incorporar a nuestra mente y a nuestro corazón elementos que en algún momento siempre nos van a servir. Al regresar conoceremos más de la trayectoria del periodista y comunicador Medardo Alfaro. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Saludamos a todos nuestros televidentes a nivel nacional con señal abierta, el tradicional antenita de conejo, los cables Tigo y Claro a nivel nacional y nuestras multiplataformas de redes sociales. Conversamos con Medardo Alfaro, presentador de su propio programa en un canal de televisión nacional, comunicador, asesor en temas de marketing político, de estrategia de comunicación. Medardo, llegamos al momento en el cual usted ya es un periodista reconocido en una de las principales cadenas televisoras de nuestro país y cuando menos lo esperaba, sus seguidores, las personas que usted había podido ayudar con obras sociales, con reportajes, aparece anunciando que dejaba el noticiero y que se lanzaba por una aspiración política para correr por la alcaldía municipal de Zacatecoluca que finalmente ganaría. ¿Cómo fue ese paso de dejar su vida, su trayectoria por buscar una carrera política? A ver, yo creo que a mí me influyó muchísimo haber vivido 2 cuadras cerca del cuartel. Me influyó muchísimo que siempre me gustaba leer y veías y leías lo que tenías ahí enfrente. Y me influyó muchísimo esos reportajes que empecé a hacer de presentar la solución y buscar la solución a ese problema y hacerlo, entonces me resultó tan fácil. Y además estando de periodista en la escuela que yo saqué mi básica, tenía y un saludo a la niña Ceci, tenía una directora muy entusiasta que hoy hace un gran trabajo desde la directiva del Platense, le dedica mucho amor al Platense. Y ella me metió, porque ahí fue ella, me metió como tesorero del consejo directivo de escolar donde estudiaban mis hijos. Y yo me llené mucho de entusiasmo y para hacerlo rápido, logramos casi $200,000 de la cooperación japonesa y del FISDL en aquella época para mejorar la escuela donde yo estudié. Entonces a mí me resultó, lo vi tan fácil poder ayudarle a la gente. Y eso fue tan fácil, es decir, y estaba allí, y está allí, ¿verdad? La escuela. Entonces eso me dio la aspiración, y entonces la gente te empieza a decir, mira, pues deberías de ser alcalde, y uno se la cree. Y yo soy un hombre que cree en el sistema de libertades, o sea, si bien yo tenía una influencia modesta de mi papá, que había sido
ayudante o activista de la democracia cristiana, ¿verdad? Y de alguna manera había leído un poco de la democracia cristiana de los 70 y los 80, que me gusta profundamente el principio social cristiano, evidentemente. Digamos que yo me ubicaba ahí, pero en ese momento se construyó en ese partido que tenía el poder, y ahí me fui. Y es una época muy, muy importante, muy bonita, Es decir, yo eso lo resumo porque hice una promesa con mis hijos que ya no... De hecho, mis hijos me manejan mis redes, entonces, mira, ya no pongas que fuiste alcalde, ya olvida eso. Entonces, en mis redes no dice eso, en Twitter no dice eso. Solo pone un comunicador. Pero no es porque haya pasado nada malo, sino porque, como yo lo resumo, es que el alcalde que yo le gané tuvo que irse a esconder, ¿verdad? Tuvo que irse a huir porque le salió una orden de captura. Entonces, pasó como 2 años el alcalde huyendo. Y el alcalde que me ganó a mí, hoy está procesado y detenido por corrupción. Entonces yo cuando veo eso, yo estoy profundamente orgulloso, porque cómo es que yo hice ese ejercicio del manejo de la cosa pública, me lo creía muchísimo, que yo tenía que hacer las cosas bien, es decir, yo no podía convertirme ni en millonario ni en nada que se le parezca en 3 años, porque sabía que iban a ser todos solo 3 años. Entonces, cuando yo veo eso, que el que le gané se fue huyendo y el que me ganó ya está preso, pues yo hice muy bien las cosas. Y en el mismo presupuesto, la misma responsabilidad. Entonces yo lo resumo de esa manera, y hoy, después de que ha pasado tanto tiempo, yo sigo teniendo grandes amigos gracias a ese contacto. Hay gente de las comunidades que me recuerda con muchísima nostalgia, porque uno hace cosas que es la responsabilidad que tenés que hacer a partir que sos el servidor. Y a mí me produce, es una época muy importante en mi vida, porque me permitió hacer muchísimas cosas, sobre todo por la gente, es decir, por lo que más creían, y ahí entonces te diste cuenta lo que es el poder y cuando luchas con el poder, ¿verdad? Entonces, el hacer bien las cosas también tiene sus dificultades, pero fue una época muy, muy bonita, es decir, y hay muchísima gente que lo recuerda. Y ahí está, ese es el mejor ejemplo. Yo estoy aquí, y eso que cuando yo perdí, esto casi ya no me gusta decirlo, el FMLN ganó todo. O sea, ganó en todo. Mauricio Funes llegó al poder, tenían todo: la Corte de Cuentas, la Fiscalía, la Corte Suprema. Y el alcalde que me ganó, de alguna manera, era una buena persona. Yo sigo creyendo que es una buena persona que se infectó con esto de la política. Me puso 20,000 demandas en la Fiscalía, en el Ministerio de Hacienda, en la Corte de Cuentas. Entonces, yo a mí me hicieron 9 auditorías cuando la Corte estaba totalmente dominada y sus resoluciones eran totalmente políticas. No creo que haya cambiado mucho. Y de las 9 auditorías, 6 de ellas fueron por denuncia. Ninguna estableció faltante, ni robo, ni malversación. Yo estoy súper tranquilo, gracias a Dios. Entonces eso me da a mí muchísima tranquilidad, y por eso es que soy crítico de la cosa pública, porque y lo voy a decir así en buen salud, como yo llegué, estuve, sé que es el poder y no fui ladrón, me siento sentir la fuerza moral para criticar a aquellos que no hacen las cosas bien, ¿verdad? Y por eso entiendo a aquellos que de pronto llegan, están allí, unos pierden el piso, el otro no. Lo entiendo perfectamente. Esa es la parte que entiendo de tener un cargo público. Medardo, y luego de este paso por la participación política, ser alcalde de Zacatecoluca no es menor, es una ciudad importante del país. Sí. Logra otra hazaña, cuando ya todos lo daban por muerto de la vida periodística, resurge y regresa a los medios de comunicación. Esto sí me parece también muy valiente, muy de destacarlo dentro de su trayectoria, y también de una lección de vida para muchos televidentes y cibernautas que por diferentes motivos puedan estar atravesando una situación de aparente fracaso, de falta de empleo, de cierre de oportunidades. Usted regresa a donde pertenecía, al periodismo. Sí.
Y hoy dicen que estamos en uno de los programas más vistos de la televisión salvadoreña en la mañana. Mire, ¿ve? Pues lo digo porque no compito con usted en la noche. No, es así, tiene muy buena audiencia y una muy buena generación de contenido. Sí. Lo que pasa es que vuelvo al punto, ahí es donde me da pena porque me vuelvo repetitivo. Cuando yo pierdo la elección, yo me refugio en mi casa, que es un tiempo complicado, y me refugio en la literatura. Entonces me leo un libro que fue de cabecera en mi adolescencia, que yo lo recomiendo mucho, que a la gente que yo quiero mucho se lo regalo, que es Grandes Esperanzas de Charles Dickens, que es la historia de Pip. Pip es un hombre de hace 1800 en la Inglaterra victoriana. Es un niño huérfano que vive con su tía, que le trata muy mal y que establece una amistad entrañable con el padrastro, que es el herrero Joe Gargery, y narra la historia de cómo Pip, siendo humilde, tiene grandes esperanzas, porque está bien articulado, porque le gusta aprender, porque tiene sueños. Y entonces el libro narra eso, las grandes esperanzas, y cómo va construyendo sus esperanzas, cómo llega a lo alto, cómo llega a la cima, cómo llega a la aristocracia de la época, y se da cuenta que eso es vanidad. Y entonces se viene a bajar, y se da cuenta que aquí está la autenticidad. Entonces a mí eso me impactó muchísimo. Entonces, esas son mis influencias. Entonces yo me leí Grandes Esperanzas cuando perdí la elección, y ese es el libro que regalo, y la gente que se lo he regalado, que quiero mucho, sabe que lo hago por eso. Y me leí otro libro que es de un escritor estadounidense que se llama Lou Marinoff, que se llama Más Platón y Menos Prozac. Y en esencia lo que el libro dice que cuando tú tenés una crisis existencial, lo que necesitas es más Platón, más platicar, más filosofía, más vida, más contar, que el Prozac, que es un antidepresivo. Entonces es una cosa lindísima. Entonces yo me refugié en eso. Y yo, igual que toda mi generación, soy García Marquino. Entonces yo me leí casi que todos los libros de García Márquez. O sea, usted me dice, y me gusta hacerlo porque es lo que soy. Entonces, José Palacio, su servidor más antiguo, lo encontró flotando en las aguas depurativas de la bañera. Era la manera como el general meditaba. Así comienza El general en su laberinto, que es de García Márquez, que narra la historia del último viaje de Simón Bolívar sobre el río Magdalena, pero que narrando la historia, García Márquez hace una cosa estoica que narra toda la vida de Bolívar y que logra la liberación de las Américas y que se muere sin el consuelo que se lo crean que había sido el libertador, ¿verdad? Me fui a leer muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento del coronel Aureliano Buendía, había que recordar la tarde, y no tengo pronto, ¿verdad? La tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macóndor. Entonces me fui a leer 100 años de soledad, y después me fui a leer El otoño del patriarca, después me fui a leer ¿cómo se llama esta? Que es de la historia de amor de Florentino Ariza y Fermina Daza, El amor en los tiempos del cólera. Y después me llevó a otros libros, y a la par de eso escuchaba buena música, ¿verdad? Y entendida como buena música, en aquella época era loco Serrat, era loco Fernando Viergo. Fernando Viergo era un cantante chileno que vino en los 80, no sé si se acuerda aquí, y que yo en mi provincianidad lo fui a ver a la UCA, porque vino una época en la UCA, vino aquí, en el 84. Él había ganado la OTI, que era un concurso que tenían todas las televisoras en Latinoamérica, que siempre participamos nosotros y nunca ganamos, y él había ganado la OTI, y él cantaba canciones de protesta entre paréntesis que eran lindísimas, ¿verdad? Debe haber un lugar en el mundo donde puedan vivir juntos un hombre y un animal, donde las aves llegan a casa sin temor a encontrar muros que no las dejen escapar. Entonces esa era como mi influencia, entonces eso me ayudó muchísimo. Entonces me recompuse, me reinventé y construí un proyecto de radio y se lo fui a presentar a Jorge Cervantes. Un saludo a Jorge Cervantes, que era el presidente de la 102.1 Vive. Y Jorge le hizo clic, le encantó y me dio la oportunidad de hacer la consultoría. Entonces yo tenía el espacio, metía a mis clientes y así me fui. Estando así es que invité a Will una vez a la radio, y además habíamos sido alcalde y habíamos coincidido en un par de seminarios, en un par de viajes juntos con Will.
Entonces, ahí fue donde Will me dijo, ¿y por qué no hace? No, Will ya me empezaba a invitar como de analista, pero en realidad era su bateador emergente, me invitaba cuando a alguien le fallaba, pero yo agradezco muchísimo eso. Y entonces me dijo, mire, ahí está un espacio del programa. Entonces, bueno, hágalo al estilo Will Salgado. Entonces, pero después se fueron formalizando las cosas y eso ha sido un aprendizaje extraordinario para mí, un volver a creer en la vida, en hacer lo que tanto amo. Decir, esto puede ser un poco exagerado, puede tener un poco de su romanticismo y poesía, pero es así. Yo considero que esta es como la mejor época de mi vida, porque recuperé a mis hijos. No es que a mis hijos los haya perdido, pero es que cuando yo me dedico 10 años a la política, te dedicas 10 años a la política y salís a las 6 de la mañana de tu casa y te vas a las 12 y entonces los hijos solo los vas creciendo. Y hoy vivo para mis hijos y tenemos nuestro propio emprendimiento y es una cosa que yo le agradezco muchísimo a Dios. Y como laico, lo único que tengo que hacer para mostrar mi agradecimiento a Dios es ser buena persona y dar un poquito más de lo que pueda tener para quien lo necesita, no necesariamente en caridad o obra pública, sino en tratar de ser un mejor ser humano. Por eso es que siento yo que esta es una gran época y le agradezco muchísimo a Dios por eso. ¿Está disfrutando de esta etapa de su vida? Muchísimo. Hago mi programa, tengo mi emprendimiento, tengo lamentaciones porque intento leer y las cosas ya no se me quedan como se me quedaban antes, por eso apoyo profundamente estos dos proyectos de la primera dama, de La Niñez Primero y Crecer Juntos, porque yo lo tengo vivido, que yo me puedo leer un libro, o me pude haber leído, yo me estoy leyendo 2 libros a 2 manos hoy, ¿verdad? Es decir, los tengo ahí en mi mesita de noche y depende de mi estado de ánimo, pero no se me queda como que los que yo me leí en mi adolescencia. Entonces tengo claro que invertir allí es construir mejores seres humanos, por vivencia personal. Es decir, yo, por ejemplo, ahora me he vuelto loco Bukowski, que es un escritor estadounidense que narra las dificultades de los pobres de los Estados Unidos y escribe para los pobres de Estados Unidos y escribe contra ese gran imperialismo de los Estados Unidos, pero no se me quedan sus cosas. Y de juventud sí se me quedaba todo, ¿verdad? Y de pronto me estoy releyendo Madame de Bovary, porque me encanta muchísimo la historia esa, pero yo me puedo mejor un libro que me leí, yo me puedo mejor la metáfora, por ejemplo, de cuando Tom le dice a la Vicky Thatcher que tome este chicle y mastícalo, y ella lo mastica y le dice que esa es la prueba más grande de amor, son 2 niños, ¿verdad? Y entonces Tom dice, sí, pero resulta que con la Annie Lauren me fue mejor. ¡Ay! Le mató el corazón a la Vicky Thatcher, porque la Vicky Thatcher nunca había masticado un chicle con un niño, y la Annie Lauren sí. Y Tom le dijo, sí, pero con la Annie Lauren fue mejor. Y sale la Vicky Thatcher corriendo de tristeza, de esa primera frustración. Y entonces esa historia uno la encuentra en Tom Sawyer. ¿A qué hora se levanta Medardo Alfaro para estar al aire a las 6:30 de la mañana viviendo en Zacatecoluca? Me levanto a las 4 de la mañana. Me levanto a las 4 de la mañana, corro. Mi hijo mayor, que es médico, que también lee mucho, pero no lee historias noveleadas, sino otros mejores libros, mucho mejores, para que no sufra mucho. Me consigue cualquier tipo de dinámica para que me inspire. Yo vivo en una casa de mi mamá, herencia de mi mamá, que la construyó de su puesto de comida en el mercado donde pasó toda la vida. Y ahí, como es una casa de pueblo grandecita, y ahí corro hasta las 5, me baño y me vengo. Todos los días. Entonces, ya de ahí hago las cosas que tengo que hacer. Y ya en la tarde descanso un poco, trato de estar haciendo cosas interesantes y ahí va. Preparo el programa. Y ahí, eso es básicamente. Y hago cualquier cosa que me guste hacerlo y ahí voy. ¿Cómo está Medardo para escribir? Muy ¿Hay mal. algún libro, hay algún proyecto o solo es lectura? Sí, no, yo no puedo escribir. Es que decidí que era mejor comunicando. O sea, yo el único libro que tengo es La historia de mi vida en un diario, que lo escribí entre los 17 y 18 años,
que mis hijos lo ven y la gran idea es que lo van a leer hasta que Dios me lleve. Pero a mí yo no tuve la disciplina y además para ir a escribir algo que yo crea que es bueno y que solo yo me crea que es bueno, está un poco cañón. Entonces prefiero construirme metáforas que me ayuden al día a día, ¿verdad? Por ejemplo, de Alfred Tennyson, no sé si lo he escuchado una vez, que dice: no tenemos ahora aquella fuerza que en los viejos tiempos rompía tierra y cielo. Somos lo que somos. Personajes heroicos construidos con fuerza y destino, algo así va. Pero eso me ayuda muchísimo más, ¿verdad? Es decir, es básicamente eso. Me encanta hablar con escritores y creen que yo soy escritor. Nada, yo soy comunicador por necesidad, por oficio y porque fue mi pasión. Importante esta segunda parte porque nos deja una gran enseñanza, y es que hagamos lo que hemos decidido ser con pasión, con excelencia, y siempre regresaremos a esa raíz en la cual somos fuertes y Dios nos ha dado el talento para triunfar. Al regresar más, compartiendo esta oportunidad con Medardo Alfaro. Regresamos. Medardo Alfaro es mi invitado en esta oportunidad, periodista, comunicador, un hombre con trayectoria en diferentes medios de comunicación. Ha trabajado y continúa en televisión, ha hecho radio, ha hecho prensa, reporteo, y por supuesto que es un rostro que ha figurado en las diferentes décadas en el periodismo salvadoreño. Medardo, leer no es fácil. Como país no tenemos esa cultura, ese hábito. Por supuesto que usted hablaba de este proyecto de la doctora Gabriela de Bukele, de esta política de crecer juntos, que es muy amplia. Es importante la lectura, pero la mayoría de personas dicen: leer es aburrido, no se me queda lo que leo. No logro darle continuidad al libro, me salto capítulos porque necesito terminarlo. ¿Cuáles serían las recomendaciones para todos nuestros televidentes y cibernautas para que sea una charla utilitaria y de un hombre que es amante de la lectura, que tiene una disciplina y un hábito diario? Yo no recuerdo exactamente dónde leí, pero la idea tiene que ver un poco con querer, lo que usted decía cuando nos fuimos a la pausa, con pasión. Y construir, creo yo, sus frases sentenciosas que te sirvan para lograr un hábito. Yo sí me acuerdo que tenía una frase sentenciosa que me ayudó muchísimo, y es que era: exigimos que la vida tenga sentido y no nos damos cuenta que la vida solo tiene sentido a través del amor. Es decir, entre mayor capacidad de amar tenemos, mayor sentido adquiere la vida. Eso lo dijo Hermann Hesse, que fue Premio Nobel de Literatura en 1969, que en los 60 escribió un libro que se llamaba El Loco Estepario, que toda la generación de los 60 la leyó. El Lobo Estepario, perdón. Entonces, esas frases a mí me ayudaban muchísimo. Lo que quiero decir es que si a usted le regalan un libro, tómese 15 minutos. Si lo tiene aburrido, tómese 15 minutos. Si en 15 minutos el libro no lo atrapa, bueno, ni modo, ¿verdad? Tiene que buscar otro momento. Pero si le da 15 minutos, ahí lo atrapó. O sea, es como cuando estás viendo una película. Si tú ves una película y en los primeros 15 minutos te va a atrapar, ¿verdad? Ya a estas edades uno ve películas más por disciplina. Yo ya veo películas más por disciplina, ¿verdad? Para aprender, porque me gustó el buen cine siempre. Pero en 15 minutos uno puede tener que agarrar un libro y en 15 minutos vas despacito. Luego Marinov, dije eso, ya me acordé, y lo dice en otro libro que se llama Pregúntale a Platón, y dice: puede que este libro le parezca aburrido, pero solo tómese 15 minutos.
Si no le gusta la filosofía, tómese 15 minutos. Si en 15 minutos no se deja atrapar, pues bueno, no es la mejor oportunidad. Entonces yo creo, para resumir, para fomentar el hábito de la lectura, tener la disciplina de, si de plano no quieres hacerlo, te dejas atrapar 15 minutos, yo creo que, y después las imágenes que vas a recrear en la lectura te van a quedar por siempre y te va a ayudar muchísimo. Es decir, es una cosa increíble. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Por eso es que yo creo muchísimo y lo retomo en este proyecto de la primera dama, porque sí va a impactar grandemente en la juventud y en la niñez con el paso de los años. Ahora falta que llegue el presupuesto, pero este presidente es cojonudo, como dicen los peruanos. Este presidente va con todo, es decir... ¿Cuáles son los géneros de lectura favoritos de A mí Medardo? solo me gustan los noveleados, me gustan los cuentos. O sea, a mí esto de cojonudo lo leí porque me puse a leer un par de escritores peruanos. Hay un escritor peruano que se llama Alfredo Bryce Echenique, que ganó un premio Planeta, que estando de periodismo, yo una vez fui al Ecuador y él estaba ahí y yo de cojonudo me fui a entrevistarlo. Evidentemente, bueno, esas son de esas cosas agradables que pasan, pero a mí me gusta lo noveleado, es decir, me gusta lo que le permite a uno construir metáforas. Entonces, hay un cuento lindísimo que se lo recomiendo que se llama El descubrimiento de América. Entonces, cuando uno ve ese título, ha de ser de historia, ha de ser de la historia de la conquista de América, no. Y América era la muchacha más hermosa de Lima. Qué bien le queda su uniforme de colegiala, su uniforme azul marino de colegiala con mentalidad preautomovilística, prelujosa, prematrimonial. Alfredo Bryce era un hombre de bien, como son los escritores en Latinoamérica, o sea, con cierto pistillo, y que iba a vivir, está vivo aún, a vivir a Francia. Entonces escribía sobre las vicisitudes y las dificultades que vivía la clase con poder económico en el Perú. Medardo, si usted nos ha compartido que en esta época es cuando se siente más productivo, que está disfrutando lo que hace, ¿qué falta de Medardo Alfaro en los próximos años? ¿Hacia dónde va su visión, el emprendimiento que está desarrollando con sus hijos? ¿Qué le falta por hacer en la parte profesional? Pues yo... primero, que mis hijos se desarrollen, ¿verdad? Que se desarrollen muchísimo más. Yo en la parte profesional, y no quiero sonar conformista, en lo absoluto no, pero yo estoy pasando de ser un profesional es que es todo un superlativo que se ve bien fuerte, a tratar de ser empresario, ¿verdad? Entonces, lo estoy disfrutando muchísimo. Y eso es lo que estoy haciendo. Es decir, yo no sé si la frase no es tan poética, pero yo ya comí de todo. Es decir, entonces lo que estoy tratando de hacer es vivir el día a día lo mejor que puedo, tratando de equivocarme menos, ¿verdad? Y cuando puedo, y eso sí le agradezco muchísimo a Dios, tratar de hacer indulgencias, por si alguna vez me porté mal con alguien, ¿verdad? Tratar de mejorar, y eso es básicamente seguir adelante, insistir, y eso es lo que ayuda muchísimo, y sobre todo ver cómo se desarrolla la juventud, ver cómo crece el país. Decir, es una cosa extraordinaria. Yo particularmente, y la gente que ve mi programa lo sabe, yo creo en las políticas públicas que desarrolla el presidente. Creo que va a tener un tremendo impacto para el país, y lo entiendo perfectamente en muchísimos temas, sin ¿cómo decirle? O sea, lo entiendo, estoy claro que es alguien que Dios, las circunstancias, la vida, lo que usted quiera, llegó ahí y va a impactar muchísimo para las mayorías, y ese impacto en las mayorías va a tener mejor impacto en los años futuros. ¿Como presentador se ve a mediano plazo todavía, o es algo que en algún momento usted está
evaluando dejar y dedicarse a dirigir sus empresas? Me gusta, o sea, lo sigo disfrutando, ¿verdad? Entonces, mientras lo siga disfrutando, voy a seguir haciéndole el esfuerzo y mientras el cuerpo aguante, ¿verdad? Porque a estas alturas, un saludo a Will Salgado, porque a él le escuché y me dijo, es que a esta edad, mano, si salís en la mañanita te duelen los huesos. Y si te cae en la noche te duelen los huesos. Entonces, uno lo entiende ya de esa manera, es decir, vivir cada día es una hermosa noticia, entonces uno lo intenta, de eso se trata. Medardo, su mensaje de despedida, de motivación, de ánimo, para que todos nuestros televidentes y cibernautas cierren esta semana con un mensaje de esperanza, un mensaje positivo de un hombre que le ha costado lo que ha logrado. Pues a mí hoy a estas alturas me parece una cosa cotidianísima, ¿no? Es decir, yo le agradezco muchísimo por la invitación. Yo en realidad trato de ya no hacer esto porque me emociono mucho, me desbordo mucho, como ya habrá visto. Y si me tomo un whisky es mejor todavía. Entonces, solo uno o dos, porque le escuché a Rubén Aguirre, que era el profesor Girafales, que una o dos copitas estimulan, ya lo demás atonta. Entonces trato de no atontarme. Entonces con 1 o 2 ya uno está súper tranquilo. Bueno, pero el mensaje que les daría yo es que vayan tras sus sueños, que empujen, que lean mucho, es decir, que lean muy buena literatura, que lean que vean muy buen cine, que escuchen muy buena música, que lean a los clásicos. Probablemente mis clásicos sean distintos a los clásicos de un chico que ahorita tiene 20 años, porque le pueden decir estos son clásicos, bueno, que los lean. Y yo me quedo con una metáfora de un clásico, o sea, Plinio y Puleyo Mendoza, que era compadre de García Márquez, escribieron a 2 manos un libro que se llama El olor de la guayaba. Y en realidad es un libro de entrevistas. Y en El olor de la guayaba, Plinio le dice a García Márquez, ¿cómo hiciste para ganar el Nobel? Y entonces García Márquez le dice, yo lo único que tenía era empujar. Eso es lo único que tenía que hacer. Entonces yo me quedo con esa metáfora, que lo que hay que hacer es empujar en lo que esté haciendo, porque al final eso da resultados. Y lo otro es morir en el intento. O sea, uno tiene que morir en el intento, si tiene que morir en cualquier momento. Medardo, muchas gracias por haber aceptado mi invitación, por compartir parte de su trayectoria de vida, los consejos que nos ha generado en esta oportunidad. Deseamos que Dios le bendiga, le siga prosperando y que se cumplan todos estos sueños para usted, para sus hijos, para sus empresas. Gracias. Y si dije una cosa que no estaba bien estructurada, ahí discúlpelo, ¿verdad? Pero no, gracias, Lick. De verdad que yo también le admiro muchísimo a usted por su conocimiento, por su sapiencia en términos, sobre todo en esto de seguridad, de criminología. Nos ilustra muchísimo porque entonces uno ve a la persona, al profesional, estudiando, aprendiendo, documentándose. Y yo respeto muchísimo eso. Porque invitar a un fanfarrón, invitar a alguien que hable por gusto, invitar a aquel que copie y pegue, a veces tenés que hacerlo, ¿verdad? Pero no es como cuando disfrutás una conversación que sabes que le estás dejando algo a la audiencia, y de eso se trata. Así es que gracias y que el Señor les bendiga a todos. Ha sido Medardo Alfaro. Me despido con una porción de la Escritura que dice, tocad y se abrirá, haciendo relación al consejo de Medardo que nos dice a través de esa literatura que hay que empujar y empujar. Persista, insista, Dios le va a responder. Hasta la próxima, bendiciones. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de
esta estación televisora.